Esto es absurdo, ¿no? Y por eso sí, en los 80s allá en la Sierra Zapoteca Mije, empezamos primero a cortar café, porque yo también como. Tenía que ganar un poco la papa. Y fui en Pajaritos para cortar café. Y en las mañanas escuchando lo que los compas estaban discutiendo y platicando. Muy pronto nos dimos cuenta que la problemática fue la cuestión de estar no organizado y dos, dejarse mangonear por los intermediarios y los caciques. Tan sencillo. Y por eso sí, hicimos reuniones allá en Guevara de Humboldt y allá hicimos un análisis muy preciso, económico. ¿Cuánto cuesta producir 1 kilo de café? Todo el paso, de la semilla, hasta el soldadito, hasta la planta, la primera producción, hasta 7 años. Y todas las horas invertido en este tipo de trabajo. Llegamos a la conclusión que aquel entonces el precio fue de costo, ¿no? También para mantener un poquito la familia, 92 pesos. Pero intermediarios, AMSA y todos ellos, compraron el producto a 37 pesos. Ya hubo una diferencia enorme. Entre tanto, yo supo qué fue el precio de la bolsa. Ya aprendimos a hablar de la bolsa de Nueva York y estaba aquel entonces a 132. Hubo una tajada de explotación enorme y todo legal. Esto sí nos ayudó para cuestionar el sistema. Yo creo que fue el primer intento para cuestionar el sistema que nosotros en las universidades, etcétera, en Chile, donde yo también trabajé, aprendimos del neoliberalismo. Todas las teorías que yo tenía que aguantar de Thomas Hayek, de Mises, etcétera, de Ayn Rand, todo este tipo de epígonos del comercio neoliberal, el cual el más fuerte tiene que llevar la batuta. Tan sencillo. Allá descubrimos que el neoliberalismo no funciona. Y esto sí nos empujó para buscar otros caminos. El neoliberalismo no se puede abolir mediante un decreto. Y es un poco peligroso cambiar el sistema, también aquí en México. Ya no somos neoliberales. Ten cuidado, porque el neoliberalismo no es cuestión de centavos, es cuestión de seso. El neoliberalismo está en la cabeza, ¿no? Toda esta perspectiva de una antropología que se llama yo, y el resto no vamos a ver. O toda la teoría de Ayn Rand, que es muy poco conocido, pero la filósofa y política del neoliberalismo. Asesora de Reagan, asesora también de Thatcher, etcétera, para implementar un sistema que piensa tan sencillo. Es justo ser egoísta y es un vicio ser altruista. Tan sencillo la teoría del neoliberalismo. Descubrimos que así no se puede. Y después, con el contacto con los viejos epígonos del comercio justo, porque el comercio justo ya tiene una larga tradición, ¿no? De hecho, empezó en 43, 45
con los menonitas en Estados Unidos, etc., para el apoyo solidario del uno al otro. Y con la reconstrucción después de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial en Europa, empezaron este tipo de movimientos. Después también todo el desarrollo con los países disques socialistas, como apoyar el café de Angola. Fue una mierda el café, pero fue el café de un país rojizo, rojizo. Toda la cuestión de azúcar, de Cuba, algunos ejemplos. Yo anduvo en esta pendejada. Pero fue para levantar la conciencia que el mercado no funciona en favor del productor. Porque con este afán y ya descubrimos que se tiene que desarrollar otro tipo de mercado, y los primeros contactos que ya hicimos con GEPA en Alemania, en Holanda, con Equal Exchange en Estados Unidos, pero descubrimos que esto fue muy poquitito, ¿no? Y fuimos a Holanda con varios compas para exponer este problema. El mercado solamente puede funcionar cuando es masivo, a base de presión del consumidor organizado y que los productores sean organizados. Y así hicimos el mercado justo con el sello acá entonces Max Havelaar. Desde el principio teníamos clarito que el comercio justo fue para mejorar las condiciones de las familias, ¿no? Y sobre todo crear condiciones de organizarse como familias y productores en el campo. Pero al otro lado, y esto fue fundamental para el comercio justo, es una lucha política. Una lucha política que tiene que poco a poco discernir que el modelo neoliberal no puede funcionar por todos los detrimentos que se causan. No solamente el detrimento de la madre tierra, pero también la división en la sociedad, la acumulación en los pocos y en la gran mayoría de nada o poco. Ya supimos, pero mediante el comercio justo queremos desnudar el sistema, ¿no? Desnudar el sistema y proponer al mismo tiempo una otra forma de comercio, solidaridad, fraternidad y ser responsable para el medio ambiente. Apunté una frase, yo no sé dónde se ve la frase, aquí. En los 60, yo fui jefe estudiantil del movimiento del 68, fuimos a Praga. Fue una ilustración de otro mundo, de la primavera de Praga. Y después el presidente Václav Havel, que sí, desde la cárcel ha aprendido qué es la vida, ¿no? Él, una vez aquí tengo la frase: un sistema mejor no asegura automáticamente una vida mejor. Un sistema mejor no automáticamente da una vida mejor. De hecho, lo contrario es verdad. Solamente creando una vida mejor se puede desarrollar un sistema mejor. El comercio justo es un vehículo para demostrar esta necesidad, urgencia y la factibilidad de este mercado diferente. Yo no hablo mucho sobre comercio justo. Comercio diferente
diferente al sistema dominante, de cual sabemos que y ahora ya hay suficientes levantamientos en Chile, en Bolivia, en Argentina ya escapó, pero ya hicieron suficiente bulla. Solamente mencionando algunos países, en Ecuador, últimamente. México escapó de la bulla porque el pueblo tomó la iniciativa y dijo, ya basta. Y con otro sistema, otro gobierno, ¿no? Para construir, no tan fácil, porque las fuerzas dominantes siguen con su poderío. Pero todo esto nos ayuda para entender que hay una efervescencia que dice el modelo no funciona y que aprende que el modelo no es cuestión de centavos en la bolsa. El modelo es una cuestión de pensar sanamente, ¿no? Que la solidaridad, la fraternidad, la democracia real es más importante que todas las promesas de desarrollo, prosperidad y progreso. En uno de mis libros yo desarrollé la idiotez de hablar sobre desarrollo. El desarrollo, y también esto estamos propagando en la organización, no un desarrollo de progreso, un desarrollo de la pobreza digna. Nosotros no tenemos problema con pobreza, pero pobreza digna, que satisface todas las necesidades reales de persona, familia y comunidad, con los 3 T's. En un librito amarillo lo desarrollé un poco y ahora ya están propagando. Los derechos inalienables a techo, tierra y trabajo. Tan pronto cuando el niño nace, tiene este derecho. Y tenemos que conquistar que esto sea real. Disculpe, estoy hablando demasiado. Pero cuando me hace la pregunta, ¿cómo empezó el comercio justo? Varios corrientes se vinieron juntos. La miseria, la explotación, el mangoneo de los caciques, de los intermediarios, etc., a los pueblos indígenas, porque trabajo puro con pueblos indígenas, Zapoteco, Mije, Chontales y Chatín. Sí, rebelión. Después de 500 años de resistencia, afloró en un modelo que puede decir recuperó lo mejor de nuestros antepasados y abnegó todas las aberraciones del modelo occidental colonial. Y también en las universidades, cuando de vez en cuando me invitan, ¿dónde está la facultad de sabiduría? Primero te miran, qué pendejo, porque sabiduría, no. Aquí tenemos sociología, tenemos administración, lenguas, etc. Son algunos pendejos en la filosofía que hablan de sabiduría. Es una universidad muy mal. Significa descartas la sabiduría de nuestros antepasados, que desarrollaron una ciencia sabia de sobrevivencia. ¿No? Muchas veces me he hecho acá entonces la pregunta, ¿cómo es posible que estos pueblos abnegados, explotados y arrinconados siguen sobreviviendo, siguen cantando, siguen creando en el amor? Eso significa que hay una reserva espantosa, ¿no? Que sí se tiene que incorporar
en la historia de un pueblo, de una nación. Sabiduría es otra cosa que ciencia. Y yo creo, estoy muy convencido, una sociedad que solamente piensa que 1 más 1 es 2 y el resto es pendejaditas, es una sociedad pobre. La sabiduría, lo que aprendimos de nuestros antepasados y que los pueblos siguen transfiriendo de una generación al otro, de tequio, de usos y costumbres, de ser comunero, ¿no? Ese es un orgullo. Soy comunero de Santiago de Chiquil. Este sí ayuda mucho para entrar en otro vertiente. Siempre yo digo, y esto yo aprendí allá en el cono sur de Chile, por un agrónomo, Max Neff, que siempre digo, sabemos mucho, comprendemos muy poco, porque olvidamos de rescatar la sabiduría de los pueblos. Yo creo que comercio justo es un pequeño intento para recuperar esa sabiduría y para decir al medio dominante, occidentaloide, colonial y neocolonial, como romper los esquemas equivocados, ¿no?, que seguimos distribuyendo también en las universidades, porque de vez en cuando ni siquiera somos conscientes que somos mimetistas, que imitan al gran jefe en el norte, a los grandes de Europa, olvidando las grandezas que tenemos bajo nuestras narices. Disculpe. Laura. ¿Quién quiere continuar? Pues yo realmente quiero confirmar lo que dice el padre, ¿no? Yo creo que el comercio justo es un movimiento de cambio, no solo buscando mayor justicia en la distribución de valor, pero un movimiento de cambio que realmente cree en la persona, un movimiento que se basa en el empoderamiento, y no solamente el empoderamiento en la cadena comercial, pero también el empoderamiento que ve el pequeño productor como actor de cambio y como clave para el desarrollo de sus comunidades. Y eso movimiento de cambio y empoderamiento no siempre se menciona mucho, se menciona mucho más el precio justo. Y se puede discutir qué tan justo está. Definitivamente es mejor que los precios que se logra en el comercio convencional, y eso nos permite salir de la pobreza, una pobreza maligna, como dice el padre Franz. Pero más allá de un mejor precio, es un movimiento que trabaja con los pequeños productores como actores de cambio, porque es un movimiento que trabaja la colectividad en el comercio, pero también la colectividad en la vida de nuestros pueblos y la colectividad que incide en nuestros gobiernos para que nuestros productores y ciudadanos no somos dependientes de ningún tipo de caridad, pero exigimos cambios y exigimos dignidad. Y esto también es el clave de trabajar con los pequeños productores, porque se puede decir, trabajamos con los pequeños porque son pobres. No, trabajamos con los pequeños porque son las claves en enseñarnos qué debe cambiar en el pueblo, qué debe cambiar en el país, qué debe cambiar en el mundo, porque el que sufre la pobreza tiene también la mejor dirección de cómo salir de la misma. O sea, eso no lo podemos dejar a los
graduados de de las universidades o de los mismos gobiernos, que muchas veces más bien usan la pobreza en la política, pero no trabajan la pobreza para construir mejores naciones. Entonces el tema del empoderamiento es tan clave como el tema de la justicia. Pues confirmando esto que hemos trabajado mucho, hemos tenido 25 años de comercio justo, se ha logrado mucho pero no suficiente, y esto debe quedar claro. Para mí las universidades para el comercio justo son clave para la formación de nuevos líderes. ¿Cómo logramos que los próximos 25 años sean más exitosos que lo que hemos pasado? Llegamos a millones de personas, pero no las millones de personas que debemos movilizar, porque más que servir es movilizar a las personas que realmente son el motor atrás del cambio. Gracias, Enrique. Pues miren, hablar de los principios, el origen, los retos, un poco regresando a las 3 preguntas de Laura. O sea, los principios ya se mencionaban al inicio. Se hablaba de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la democracia, de la no explotación de mano de obra infantil, de la no discriminación y de la organización. Muchas de nuestras organizaciones en América Latina han vivido procesos no fáciles de organización. Les pongo el ejemplo de la organización de la cual yo vengo, que es una organización de pequeños productores de miel en la península de Yucatán. Por pequeños productores estamos hablando de aquel que tiene 25 o 30 colmenas, y que la miel es un complemento a esa economía. Siembran maíz, siembran hortalizas, tienen la milpa, que son en la lógica de autoconsumo. Pero la miel es el complemento a su economía, en tanto que cada pequeño productor produce de 2 a 3 tambores, es decir, de 600 a 900 kilos. 600 a 900 kilos en una lógica de autoconsumo es imposible. Si la familia tuviera 9 miembros, cada miembro tendría que comerse 90 kilos al año. Y el consumo per cápita en México, ¿saben de cuánto está? 300 gramos per cápita. Para 90 kilos, pues hay una diferencia enorme. Entonces, esta actividad en específica, como muchas otras, café, cacao, banano, están vinculadas al mercado, son ventanas al mercado, y ese mercado es al cual hay que enfrentarse de manera organizada. Organizarnos, promover la societabilidad, el cooperativismo para la comercialización directa. Ese proceso organizativo es un proceso político, ya es un proceso político, porque expresa per se una manera diferente de accesar a los mercados, a un mercado diferente que es el mercado del comercio justo, y de obtener un beneficio por él y repartirlo. Y los procesos organizativos se expresan políticamente también a lo largo de la historia y los territorios. Les vuelvo a poner otro ejemplo, como hay muchos en América Latina hablando de los megaproyectos. Nosotros en la península de Yucatán llegaron y decretaron la siembra de soya transgénica. La siembra de soya transgénica trae asociado el glifosato. El glifosato está considerado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno. Y va a ser la catástrofe del modelo agroecológico que tiene en la milpa el pueblo originario, que es el pueblo maya. Esa organización en cooperativas en nuestra actividad hizo que políticamente nos expresáramos no a los megaproyectos, no a los OGMs, no a los transgénicos. Y creamos un movimiento que se llamó MA-OGM. MA significa en la lengua maya peninsular no, OGM, organismos genéticamente modificados. Y eso fue una lucha política de carácter judicial que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este país, y también mediática. Por ejemplo, un día nos fuimos a Chichén Itzá, por ahí platicaba con las compañeras de Ecuador que recién visitaron Chichén Itzá. Hay muchas zonas arqueológicas en la península de Yucatán. Con nuestros cuerpos, nosotros, los apicultores, los activistas, los académicos, algunas ONGs y demás, formamos la palabra MA-OGM y le tomamos fotos aéreas, y esas fotos aéreas se fueron a la prensa internacional. Apicultores mayas no quieren transgénicos ni glifosato en la península de Yucatán.
Esa fue una acción mediática en 8 zonas arqueológicas de manera simultánea: Chichén Itzá, Uxmal, Sibichantún, en 8 diferentes zonas arqueológicas. Estas fotos áreas las mandamos a la prensa y eso mediáticamente nos ayudó a que el proceso judicial pasara de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, hasta que llegó a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dijo: se prohíbe la siembra de soya transgénica porque no se consultó al pueblo originario. Entonces, el proceso organizativo de los pequeños productores tiene su expresión política. Nos organizamos para el mercado, nos organizamos para vender mejor, sí, para vender un beneficio, porque cuando tú ves los precios de venta y ves los precios que reciben los pequeños productores, como decía Francisco, la diferencia es enorme. ¿Dónde se queda la diferencia? Pues se queda en manos de los grandes exportadores privados, que son escuela del neoliberalismo y que son los justos egoístas, como decía Francisco, o son los justificados, o sea, porque vienen de esa escuela y se justifican. No puede ser, o sea, no puede ser que el beneficio de una relación comercial caiga en pocas manos. Entonces, ese principio que es organizarse es uno de los grandes principios del comercio justo y que te genera poder y te genera muchas estrategias para la defensa del territorio, del medio ambiente, de los megaproyectos y de tu actividad económica, de la cual has vivido desde tu pueblo originario. O sea, el pueblo maya tenía en la miel expresiones rituales y expresiones culturales. Entonces no puede ser que, aunque nació en la melipona y después evolucionó al apis, pero es la apicultura. Entonces, este es uno de los principios del comercio justo. Otro de los principios, brevemente, es el tema de la transparencia. ¿Qué implica la transparencia? Después de terminada la cosecha, se convoca una asamblea, compañeros, compañeras, estos fueron los precios de venta, estos fueron los costos de exportación, esta es la diferencia entre el precio base que se acordó para todos ustedes y lo que se obtuvo por diferencia de lotes. ¿Qué hacemos? Si ya hay acuerdo, se destina una parte para un fondo social o para actividades sociales y lo demás va como sobreprecio al productor al kilo, porque está en una estrategia de comercio justo. Y en el camino, bueno, uno se convierte a productor orgánico, porque hay un compromiso con el medio ambiente y hay una oportunidad de mercado también en el orgánico, pues hagamos eso. Y los consumidores orgánicos son ambientalmente sensibles. Ojalá que todos fueran socialmente sensibles. En Estados Unidos hemos evaluado que son más ambientalmente sensibles que socialmente sensibles. En Europa hemos notado que los consumidores tienen las dos cosas, aunque el comercio justo es un nicho todavía pequeño y que tenemos mucho por hacer. Y de ahí los retos son justo los procesos formativos con universidades. El comercio justo nace en una relación norte-sur, y si pensamos en una relación sur-sur, justo las universidades juegan un rol importante en términos formativos. Hace rato ponía Laura el ejemplo de los tianguis. Los tianguis es una expresión clara de un comercio justo, donde los productores traen su producto, los tianguis orgánicos, y los consumidores de la región los consumen. O sea, no es sellado, no es certificado, pero es una expresión de una relación más directa entre el consumidor y el productor, que es la esencia del comercio justo. Y retos hay muchos, verdaderamente hay muchos, porque tenemos un modelo que oprime, un modelo que controla, un modelo mundial que ha generado la concentración de la riqueza. O sea, si uno ve las cifras de la concentración de la riqueza, son alarmantes. O sea, la riqueza que tienen 10, 12 personas es equivalente a el ingreso de miles y millones de gentes. O sea, las diferencias son enormes. Entonces sí tenemos grandes retos, entre los cuales los consumidores, los productores y todos los que se vayan sumando, como las universidades, en este proceso de reflexión, vayan generando un mayor compromiso, una relación más ética en el comercio, una relación más sostenible, una relación que verdaderamente genere condiciones diferentes. Si hablamos de retos, uno puede pensar en los orígenes, o sea, cómo producían los abuelos, cómo producían nuestros pueblos originarios. Pues eran modelos de comercio
que a veces era el intercambio, el famoso trueque, ni moneda había, te doy un cochinito, me das 2 gallinas, no estamos hablando del trueque, pero sí estamos hablando de cosas más éticas en el comercio, que son fundamentales para que esas condiciones de bienestar en la cual vive gran cantidad del pueblo latinoamericano sea mejor. Todo el mundo tenemos derechos, un derecho humano a la educación, a la salud, al techo, al alimento, y por eso estamos luchando en comercio justo. Es un proceso político también en ese sentido. Muy bien, pues vamos a ir abriendo el espacio para que se vaya haciendo el conversatorio, preguntas del público, para que nuestros invitados pues también nos apoyen con sus reflexiones. Pues abrimos el espacio. ¿Quién dice yo? Adelante. Vamos a ver si podemos con el micrófono inalámbrico. Yo creo que sí me escuchan. El problema es la transmisión que tenemos en vivo por internet. Sí requerimos el micrófono. Ociel, por favor. Y si no, si me puedes hacer el favor de acercarte, y ahorita pasamos ese de acá. Gracias. Buenos días, mucho gusto estar aquí escuchándole. Y me llama mucho la atención que tanto la doctora como el doctor Franz hablan sobre estrategias de empoderamiento. Entonces, hay modelos formativos de educación alternativa, ¿no? Para los campesinos, como las escuelas de campo, que en sí tienen como toda esta dinámica alternativa, pero de repente en la práctica se pierde un poco, ¿no? Y se les adjudica esta palabra tan bonita que es el empoderamiento, pero en la práctica se pierde un poco, más que nada por el tiempo de acompañamiento de uno como, del tiempo de acompañamiento de los extensionistas o de los profesionistas hacia las comunidades. Entonces quisiera saber cuáles son esas técnicas y herramientas que ustedes han visto funcionales para un verdadero empoderamiento en las comunidades y con los productores, además de la organización que nos mencionan. Gracias. Pues cuando hablo de empoderamiento, yo creo que en cada campesino existe una gran fuerza y un gran poder que no siempre sale afuera. O sea, yo no pienso en el campesino como una persona no empoderada. Es una persona muy empoderada, y ese empoderamiento ha hecho que el campesino sobrevive siglos tras siglos en las condiciones que está viviendo. Atrás de esa sobrevivencia hay una gran fuerza, porque no todos nosotros sobrevivíamos en estas situaciones, ¿no? Esta fuerza organizada es una fuerza que se convierte en un poder. Entonces, el hecho de empoderamiento está mucho en la colectividad, y en la colectividad del comercio, pero la colectividad también de exigir cambios. Entonces, el empoderamiento sí necesita cierto acompañamiento, pero creo que estamos muy equivocados si vemos el campesino como un vulnerable y no empoderado. Es una persona muy empoderada, y desde hace muchos años, por su propia condición económica, trabaja la colectividad y tiene mucha capacidad de explotar esa colectividad. Entonces yo creo que el empoderamiento es clave. Para mí el tema es más bien cómo logramos avanzar con ese poder que tenemos en nuestros pueblos, cómo avanzamos en el poder, cómo logramos que este poder se convierta en un poder política real, o en una negociación comercial real que rompe esquemas, ¿no? Y ahí sí veo muchos retos. O sea, yo veo retos en el mercado. Yo creo que el comercio justo llegó al consumidor, definitivamente, pero no llegó necesariamente a la cadena. O sea, la cadena sigue siendo una cadena comercial, una cadena que quiere lo mejor, lo más barato posible, y una cadena que en el mundo donde, gracias a Dios, tenemos una palabra que se llama sostenibilidad,
pero esa palabra sostenibilidad, depende de cómo usted lo usa, realmente nos encamina hacia nuestros objetivos. Es una palabra que todo el mundo usa. Los que nos compran usan las palabras sostenibilidad, pero tiene una definición distinta a lo que producimos el alimento. Entonces la palabra sostenibilidad, gracias a Dios, ya está en el escenario público, pero es muy peligroso porque tienen definiciones muy diferentes. Entonces hay una oportunidad en buscar una sostenibilidad siempre cuando entendemos lo mismo que está atrás de la sostenibilidad, ¿no? Entendemos lo mismo sobre los 3 pilares económicos, sociales y ambientales. También veo una oportunidad en los objetivos de desarrollo sostenible, pero veo a la vez un riesgo en los objetivos de desarrollo sostenible, porque ¿quién lo lidera? ¿Lo van a liderar nuestros gobiernos? ¿Lo van a liderar las grandes compañías de chocolate y de café y de banano? ¿O la comunidad internacional de los grandes expertos y consultores? ¿O lo va a liderar el pueblo? Entonces tenemos oportunidades en el escenario sostenibilidad, tenemos oportunidades en los escenarios objetivos de desarrollo sostenible, tenemos oportunidades porque tenemos personas empoderadas, tenemos personas organizadas, pero de una manera todas estas oportunidades realmente hay que aprovecharla y hay que lograr que el comercio justo, nuestras organizaciones, nuestras bases, sean partes activas de estas oportunidades y lideran el debate. En esto realmente yo creo que debemos analizar mucho más cómo logramos aprovechar estas oportunidades al máximo con el poder que tenemos en nuestro pueblo. ¿Alguien más que quiera hablar de empoderamiento? Sí. ¿Sí? No, empoderamiento como tal, como lo dije también. ¿Qué haces? Dar poder a uno que ya lo tiene, pero no niegas, ¿no? Que ya no tiene el poder, pero es trabajar con otra lógica. No una lógica de poder, por eso yo pueda hacer, ¿no? Pero un poder que yo pueda expresar. Yo tenía en el trabajo, ya muchos años, en Chile, en el sur, en los años 70, un maestro que me enseñó mucho cómo sacar de la cabeza todo el poder que este compa, hablando de campesinos que antes fueron peores y de repente tenían que ser campesinos en el sur, Sierra Aracán, pero este compa me dijo, ¿cómo sacas todo su poder por lo cual él puede hacer? De Paulo Freire, ¿no? Que sí fue un pedagogo muy bueno para tener la perspicacia. Hay mucho poder en esta cabeza, pero no lo negamos porque no tenemos el código con cual podemos analizarlo debidamente. Y esto sí es un poco también la experiencia. Pueblos tan pronto, cuando tienen la libertad ofrecida de expresarse que de veras piensan, ¿no? Hay otro contexto, otra manera de ver las cosas que cuando lo vienes viendo desde lógicas de afuera, lógicas occidentales, con toda la jerga colonial, etcétera, etcétera, que esto implica. Cómo deslegitimizar mis conceptos para legitimizar los conceptos del otro. Y esto sí todo es un proceso. Esto es empoderamiento. Dejar la cancha que el compa dice, ya basta. Ya lo hicieron, ¿no? Y de repente, expriistas y todo el mundo, digo, ya no, vamos a votar por Morena, porque es una chava muy bonita, etcétera, etcétera. Expresaron su enojo, han acumulado de siglos.
Y esto sí tienes que entenderlo así. Y por eso la gran responsabilidad de los políticos que no se defraudan, ¿no? Y todos lo sabemos, y algunos sí piensan más o menos, y otros sí, dentro del gobierno no piensan igual. Porque empoderamiento también significa dar poder a la organización social, cívico, para defenderse y también para dejar claro a los gobernantes: tú tienes que obedecer, en otro caso vas a tener problemas. Y ahora hay un corriente que quiere deshacer las organizaciones, porque hubo algunos locos, pendejos, mafiosos, ¿no? Corruptos. Pero poner todo en la misma cancha es peligroso, porque quitas la capacidad del poder del pueblo real para decir al poder legal: ten cuidado, tienes que obedecernos. Yo creo que aquí hay un desafío también por parte del comercio justo. Tan pronto, cuando México dice: vamos a dar poder al productor, pequeño productor, y vamos a ser una nación de comercio justo, la cosa cambia. Pero a esta altura no llegamos, porque hay compas, Romo y yo no sé qué más que andan alrededor del presidente. No, eso no, porque vas a tener broncas con Nestlé y todo esto. Ten cuidado. Por eso sí, la lucha política para conseguir que México sea una nación con comercio justo para todos y sobre todo los pequeños productores es tarea para empoderamiento, para rescatar el poder que sí de veras hay. Por eso sí estamos peleando para que México obedezca a las firmas que hice las Naciones Unidas, que las empresas del gobierno preferencialmente tienen que comprar de pequeños productores. Pero descubrimos que en las oficinas del gobierno sigue tomando café de Nestlé. ¿Ha chingado? O sea, brevemente, no podemos hablar de técnicas, respondiendo a la pregunta de la compañera, de técnicas para el empoderar. O sea, digamos, el proceso de empoderamiento es un proceso de lucha, es un proceso de reconocimiento del origen. Yo hablaba hace rato de cómo los pequeños productores organizados, en la medida que se insertan en la cadena de valor, van adquiriendo poder económico, y eso los posiciona, los sitúa en situación diferente, que se expresa también en poder político. El poder se gana a través de la organización, el poder se gana a través de la defensa de tus orígenes y tus intereses como pueblo originario, y lo ejerces en la economía, lo ejerces en la política, lo ejerces en las políticas públicas, en la medida que vas logrando territorios para los pequeños productores. Un tema que hemos discutido mucho en la relación, ahora que queremos desarrollar como CLAC los mercados sur-sur, es justo eso. O sea, el diálogo con universidades, los procesos formativos en universidades, el día del comercio justo, llegar a los gobiernos para que se hagan compras públicas de pequeños productores en México y en América Latina, no de las grandes empresas. ¿Por qué se tiene que consumir el café de Nestlé en las oficinas de los gobiernos de México y de América Latina? Se tiene que consumir el café de las organizaciones de pequeños productores si se quiere realmente, y es un proceso de lucha, de injerencia, de política pública, que desde las organizaciones lo vamos logrando. Y los días del comercio justo, las universidades por el comercio justo, los foros que organizamos como pueblos por el comercio justo, van en esa línea también. También queremos favorecer el mercado sur-sur, de la misma manera como hemos ido logrando el mercado norte-sur. Pero es una cuestión de poder, no hay técnicas para empoderarte, es una cuestión de ejercerlo en la medida que estás organizado. Bien.
Pasamos el micrófono, ya está Por allá ya hay Alambre. también egresada de este departamento de la primera generación. Muchas gracias, Laura. Cristina Guerrero, del Colegio de la Frontera Sur. Como mencionaron varios de ustedes, el tema de el cambio en la relación entre los pequeños productores y el resto de su entorno es un tema de cambio cultural. Y de repente pensamos que ese cambio cultural solamente tiene que estar en la cabeza de las personas que están viviendo la problemática. De repente, pues todo el trabajo que han hecho ustedes en torno al cambio cultural de los consumidores finales de los productos, pero me parece que todo lo que hay en medio, pues finalmente es lo que va a influir en tener unas relaciones más equilibradas. Y de repente las alianzas como esta que ya están estableciendo con las universidades, pero también con otros actores para apuntar a ese cambio cultural, me parece que serían también muy importantes. Y hasta ahí llegó mi tiempo, no, aquí están. Hay sobre todo estas redes de gestores culturales y también varias escuelas que están trabajando algo que tiene que ver con industrias culturales, que me parece que podrían ser alianzas que no las tenemos presentes, pero que podrían ayudar a generar contenidos junto con todos los actores que estamos preocupados por apostarle a este cambio cultural para precisamente pues lograr un mayor impacto, ¿no? Pongo un ejemplo, ahorita hemos estado haciendo entrevistas con las organizaciones de pequeños productores de comercio justo en torno al mercado nacional de café, lo que ellos están trabajando. Casi ninguna de las organizaciones está trabajando con redes sociales, solamente de las que hemos entrevistado una, que la mitad de sus socios son jóvenes, la mitad de sus socios son jóvenes, ellos sí están trabajando con generar contenidos para redes sociales y de esa manera promover a la organización y por supuesto también promover sus productos. En una nos dijeron que iban a contratar a una empresa para que les ayude a gestionar redes sociales, pero digo, todos los que están aquí estarán de acuerdo en que no es que alguien te ayude a poner anuncios, sino es generar contenidos que ayuden a comunicar y a generar esas otras ideas que hacen falta. Y bueno, creo que una alianza entre esos grupos que están trabajando con industrias culturales y las personas que viven alrededor de todo esto podría dar esos contenidos que ayuden a tener un mayor impacto en la sociedad, ¿no? No sé si nos pudieran platicar algunas de las cosas que desde la CLAC se trabajaron, digamos, a nivel de Europa, pero que pensando en el contexto de México, de Latinoamérica, tendrían que hacerse distintas, ¿no? Uno de los grandes retos del comercio justo es el comunicar. O sea, me parece que es clave comunicar y hay que comunicar contenidos de impacto. ¿En qué medida tal comunidad, tal región tiene ingresos por arriba de la línea de pobreza y por lo tanto los productores de esa organización, sus hijos han accesado a mejores niveles de estudio o sus hijos se han incorporado a la actividad productiva con diferentes expresiones tecnológicas, porque a veces los jóvenes ya con mucha facilidad manejan las redes sociales y pueden hacer las inspecciones, por ejemplo, en los apiarios se puede hacer de manera electrónica, o en los apiarios, en los cafetales, o lo que sea, se puede hacer con tablet de manera electrónica. Entonces, ¿cómo la tecnología puede ayudar a los procesos, digamos, organizativos? Y cómo la tecnología es vital usarla para comunicar y difundir lo que se está haciendo. O sea, las cifras, por ejemplo, dan datos de países como Suiza, por ejemplo. El 85-90% de la población ha escuchado más de una vez de comercio justo y el 75% ha consumido al menos una vez en su historia un producto de comercio justo. Claro, un país de 8 millones de habitantes. Si ponemos los otros países de América Latina, o sea, Brasil con 250, México con 125 millones de habitantes y así cada país, tenemos un terreno enorme por hacer en términos de comunicar. Y el comunicar es clave por redes sociales, es clave por prensa, es clave por foros como este, es clave por los eventos que hacemos. O sea, desde CLAC hemos promovido este tema de la solidaridad por el comercio justo, los días por el comercio justo, los pueblos por el comercio justo, en alianza con el movimiento internacional. O sea, pensamos que este tema de la importancia del comercio justo es vital para efectos de
de llegar cada día más, pero hay que comunicarlo. Y esa es una tarea larga, intensa, que nos permite incidir. O sea, hay que, en la medida que comunicamos, va sensibilizando y puedes generar mayor incidencia. Bien, ¿alguien más que quiera responder esa pregunta? Yo creo que todo está dicho a nivel de consumidor, todo está bastante encaminado a nivel del productor. Donde nosotros tenemos que cambiar cultura es a nivel intermediario. Y eso yo pienso que esto requiere más foro como esto, pero por un lado sostenibilidad está en la agenda de todo el mundo y el mercado convencional cada día está peor. Entonces hay esquemas de sostenibilidad, estrategias de sostenibilidad, hasta Nestlé tiene uno, pero su forma actual es muy distinta a lo que dice el papel. Entonces yo creo que uno de los retos, y yo no tengo la solución de cambio de cultura, pero uno de los retos que tenemos, y yo creo que el ambiente de universidades es un ambiente ideal para hacer este tipo de análisis, que cómo cambiamos la cultura entre las cadenas de valor. ¿Tenía una pregunta? ¿O era ya atrás? Comentario. Ok, entonces ahí tenemos las tres personas que están en la misma fila. Nos vamos a ir en Muchas orden. gracias, Juan Barrón, de Ingeniería Agroindustrial. Hay mucho que decir, porque desde nuestros programas que tenemos en varios departamentos, o será en pocos de donde yo soy, se trata la eficiencia, la eficacia, la efectividad, y parece que esto está encaminado más a satisfacer a los grandes, a esos que nos tienen pues alienados. Francamente, nosotros se lo transmitimos a los alumnos. Ellos pues supongo venían sanos, pero ya los egresamos contaminados. Sí, nada más veamos en el juramento que hacen, que retribuirán al sector que proporcionó los medios para su formación. ¿Y qué cosa hacen? En ingeniería agroindustrial será de broma o como fuere, pero dice, ni un paso fuera del pavimento. ¿Qué espera uno de ellos entonces? Lo estamos viviendo, generaciones completas al extranjero, lo más lejos que puedan. ¿A qué van? Pues ni los objetivos del programa están cumplidos. Entonces, ¿qué esperamos de ellos? Pues yo creo que muy poco. Tenemos mucho que hacer en nuestras comunidades, y con pena y con satisfacción veo que vienen a ayudarnos y ni siquiera aceptamos muchas ocasiones la ayuda. Entonces, la tarea todavía nos queda aquí, a nosotros, al interior, porque estamos con una cultura eficientista y pues francamente entreguista. Hay mucho que decir, pero hasta aquí. Gracias. ¿Algún comentario? Ahí está Jerónimo atrás y el compañero de atrás. Adelante. Por favor. Bueno, soy Jerónimo Green del Símbolo de Pequeños Productores. Pues, siempre un gusto verlos a ustedes, parte del gran movimiento de comercio justo, y justamente gente que ha estado desde sus inicios y nos conocemos desde esa historia, ¿no? Entonces, creo que es importante, ya se ha dicho, hay retos, ¿no? Y sobre todo, hoy nos tocó hablar, y justamente en la generación joven, sobre el origen y los valores, que la lucha de los productores desde muchas décadas, y hay muchos avances, pero también vemos muchas amenazas y retrocesos y muchas limitaciones, ¿no?
Se dice que hace 30 años, cuando empezó este movimiento, al productor en promedio le llegaba un 12% de la cadena de valor. Hoy en día estamos hablando del 6 o 7% en promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos ido en realidad para atrás. Y bueno, como el movimiento de comercio justo, de alguna manera hemos creado algo así como una isla un poco diferente, pero también con muchas limitaciones y amenazas. Aquí hemos hablado de que, bueno, debemos apostar a las capacidades de las organizaciones. Muchas producen café terminado, soluble, tostado, y en las oficinas seguimos tomando café Nestlé. Pero también hay café Nestlé con el mismo sello de comercio justo. Entonces, de alguna manera también vemos que ha habido, como sucede en muchos movimientos, que la gran industria, cuando ve que ya crece un movimiento, tiene cierto éxito, como el término de sustentabilidad que mencionó Marique, pues ya solo adopta, digamos, la gran industria y lo maquilla, y finalmente nos controla bajo nuevos esquemas y se infiltra, se puede decir, en estos movimientos, ¿no? Y eso yo creo que también nos genera ciertas limitaciones, ¿no? También dentro del movimiento de comercio justo e incluso dentro del movimiento orgánico vemos ese aumentado control de la gran empresa, que incluso hay muchas organizaciones que han perdido contratos de comercio justo bajo diferentes sistemas, y vemos un mayor control, y lo mismo sucede en lo orgánico, por cierto, que hay un auge de lo orgánico, pero cada vez mayor incidencia de la gran empresa, la gran producción en esos movimientos, porque dicen, bueno, pues aquí hay oportunidades de mercado y queremos mantener control, ¿no? Entonces, creo que si hoy en día es la inauguración de un evento de Universidad de Comercio Justo, también tenemos un reto muy grande por delante, que también lo vivimos todos los días en el Círculo de Pequeños Productores, que es una red similar, también de comercio justo, que tenemos que luchar por un verdadero comercio justo, ¿no? Un comercio justo que realmente mantenga y dé impulso a este proceso de fortalecimiento y empoderamiento, o más bien yo lo llamo apoderamiento de parte de los pequeños productores, porque empoderamiento para mí todavía les damos chancecito a que se empoderen un poco, ¿no? Las verdaderas luchas son de apoderarse, ¿no? De ganarse los espacios, y siempre es difícil, ¿no? Nunca va a ser fácil. Entonces creo que el gran reto también es ahí de que no dejemos que otros conceptos, otras variantes que se llaman comercio justo, se apoderen de estos espacios, y que dentro de la agenda esté esa lucha, ¿no? Sabemos que en algunos países, incluso vecinos, Ecuador, otros países, de repente gana hasta a nivel constitucional la palabra comercio justo. Aquí en la visión de agroecología también lo vemos y da mucho gusto. De repente también ves que se infiltran en esos espacios las grandes plantaciones privadas, de cientos de miles de trabajadores, y ya no de pequeños productores, en nuestros países. Entonces dices, bueno, ¿para quién estamos trabajando? Entonces aquí hago un llamado que en esta lucha, que aquí se inaugura una nueva fase como red de universidades, también siempre tengamos en la agenda muy presente qué tipo de comercio justo queremos, ¿no? Y que no se contamine ese concepto. Muy bien, ¿quién quiere comentar al respecto? No, chismorreando. Sí, estamos muy preocupados con la contaminación dentro del sistema de comercio justo. Tan pronto cuando las grandes empresas vean que hay un cierto tipo de éxito, en vez, así lo hicieron en el principio, atacarlo, se juntan, ¿no? Y ya tiene varios años, tan pronto cuando, porque tengo un cierto tipo de prejuicio, tan pronto cuando Nestlé Inglaterra entró en comercio justo en el sistema, yo escribí una carta, este es el fin del comercio justo, porque este no fue en favor del pequeño productor organizado como sociedad civil, como sociedad social, como sociedad cultural.
Y sí tenemos que cuidar mucho. Por eso sí, y en la cuestión orgánico, amenazas cada vez más contundentes al comportamiento del pequeño productor organizado, cómo debe cuidar su tierra. Peligroso, porque vienen modelos que no son acorde del modelo indígena, tierra, madre tierra, Pachamama, etc. Lo mismo está pasando en el comercio justo. Acabamos de tener una auditoría por parte del comercio justo BOM. Yo tengo cierto tipo, soy honesto, prejuicio a BOM. ¿Por qué pusieron comercio justo en BOM? Debería estar en Dar es Salaam, en el sur, en otro lugar, ¿no? Pero ahora vimos que tienes que mantenerte en orden cuando obedeces líneas y criterios. Una tambache es más o menos 100 páginas y otra tambache es más o menos 80 páginas. El compa ya no entiende qué tiene que hacer, ¿no? En vez de las cosas muy sencillas, organízate, seas transparente, seas democrático, cuidas tu tierra y divide el dinero que recibes por la exportación o la venta, sobre todo nacional, equitativamente y gaste bien. ¿Cómo se llama? Estoy hablando en zapoteco. Ningún problema, ¿no? Y esta sencillez del comercio justo estamos perdiendo. Por lo cual, lo económico prevalece sobre la lucha cultural, político, y esto sí tenemos que cuidar mucho. Y esto yo creo es tarea de la universidad. ¿Cómo mantener sólido el sistema de comercio justo? ¿Cómo desnudar los conceptos como tú lo mencionaste? De eficiencia, de desarrollo, de progreso, de programas, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Hay toda una categoría, catálogo largo de conceptos muy, muy ambiguos, porque son contaminados. Yo creo que esta es tarea de la universidad, también a nivel de los economistas, ¿no? ¿Qué es economía? ¿Qué es mercado? ¿Qué es la transacción del productor al consumidor? ¿Qué líneas? La economía del don, ya lo olvidamos, ya no existe, ¿no? Pero sí, como alguien dijo, pollo por uno y chivo por el otro, ¿no? Y así ya no, porque todo va por el dinero. Yo creo que esto sí tenemos que cuidar mucho. ¿Pasa otra pregunta o alguien más quiere? ¿Sí? Por favor. Muy buenos días. Es una gran oportunidad de escuchar una serie de comentarios, una serie de informaciones nuevas y que en mi mente hacen contrastar con la experiencia de Ecuador. Yo soy de Ecuador, que es uno de los países que tiene ya 50 años de comercio justo y que tiene muchas políticas de comercio. Tiene la Constitución, tiene la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, tiene la estrategia ecuatoriana de comercio justo y tiene en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria un ítem que habla del comercio justo. Pues entonces con política estamos felices.
pero las realidades y las evaluaciones no son así. Entonces aquí comparto lo que dice. No es que las leyes o las legislaciones le cambien al ser humano. Si ese ser humano no se empodera, y volvemos a esto, nosotros creemos que todo esto que yo les relato de las políticas, se podría preguntar a las organizaciones si lo han leído y han utilizado, porque hay oportunidades. Pero también hay el grave problema, que quien aplica las políticas no sabe aplicar, porque están siendo aplicadas por funcionarios con títulos profesionales, como dice el profesor de México, que solo miran el pavimento y no miran la tierra. Entonces sacamos miles y miles de profesionales con conceptos de economía clásica, pero no con estos conceptos. Hay, por ejemplo, las tablas que la CENESID, que es el órgano rector, ni impulsó o obstaculizó que se den estas materias, y exigía que sean profesionales con maestrías, cuando maestrías en este tema no hay. Lo que hay es la gente que ha hecho el comercio justo desde muchos años. Deben ser los agricultores que vayan a dar las clases en las universidades. Es decir, ellos tienen que venir acá y empoderarse y apoderarse para que ese conocimiento cambie nuestra mentalidad. Y el otro tema, que ahí no concuerdo mucho, es que la pobreza digna. Yo creo que el principio que dice el comercio justo dice el empleo o el trabajo digno, más bien el trabajo digno, no el empleo, el trabajo digno. Lo que significa que podemos ir nosotros mejorando nuestra vida, y eso lo hace en Ecuador muchas organizaciones emblemáticas que tenemos. Y entonces ese trabajo digno permite tener una educación para sus hijos, una vivienda y todo lo demás. Pero si nos quedamos en la pobreza, yo personalmente no creo en la pobreza, sino en generar riqueza. El tema es que esa riqueza tiene que ir a los que lo trabajan, no a los inversionistas, ni están sentados, ponen la plata y reciben. Pero queremos generar. No tenemos que tener miedo de ciertos conceptos, lo dijo Luis Raceto Achille. El mercado, como dijo, el tema del dinero, el tema de las monedas, el tema de la producción. Porque nosotros, al generar riqueza y que venga hacia quienes lo producimos, estamos compitiendo ya y apartando a lo que también las sabias palabras. No vamos a cambiar nuestra mentalidad con leyes ni con gobiernos, porque los gobiernos traicionan. Las políticas bien entendidas son las políticas que hacen a través de la autogestión. No encargar, porque siempre estamos encargando. Que encargamos al sector privado el desarrollo, que encargamos al sector público el desarrollo. Pero en nuestro país hay muchas organizaciones que autogestionariamente han progresado. ¿Sí? Entonces, para finalizar, yo considero que es necesario no solamente estar mirando hacia el productor, sino igualmente hacia el consumidor, que esa es una de las patas que cojean. Nosotros podemos hacer lindos productos orgánicos, asociativos, solidarios, lo que sea, pero si hay un consumidor con mentalidad neoliberal, capitalista o irresponsable que decimos, no vamos a progresar. Tenemos que educar a la gente para que ellos, como dijeron, no consuman el café de Nestlé, sino consuman el café de nuestras provincias, de Zamora, del Oro, de Loja. Entonces, con eso yo quiero agradecer estas reflexiones. Muchas gracias. Bien, vamos a tercero aquí en la lista, Valentina. ¿Ya murió? Ya murió. Está vivo. Perdón.
andaba de parranda. Tenemos en la lista Valentina Trueba, después está Lascano, después el doctor Valente de COSUR, después el compañero que está atrásito de Valente. Valentina. Si les pido que concreticen las preguntas y si van a hacer algún comentario que también para que podamos ir cerrando por la cuestión de los tiempos, por favor. Buenos días, yo quiero empezar agradeciéndoles que estén aquí, yo los admiro mucho, la verdad que hacen una labor increíble. Tengo un pequeño taller de cosmética natural y colaboramos en varios tianguis orgánicos, pero tengo una pequeña duda. Trabajamos con gentes humanas que tenemos pasiones, que se nos ha enseñado en un sistema a ser egoístas y entonces luego es muy difícil la convivencia porque no podemos llegar a consensos. Entonces, a mí me gustaría mucho que ustedes nos dijeran cómo logran que sus organizaciones lleguen a un consenso, porque a veces se hacen fracciones en estos grupos y entonces se crean luchas de poder muy desgastantes, muy terribles. Y a mí me gustaría realmente saber cómo hacen para que la gente entienda y colabore, que a veces, aunque uno piense que tenga las mejores ideas, hay personas que tienen mejores ideas que unos, y dejar de ser egoístas y compartir y realmente poder hacer que la organización crezca. Es una duda que me come porque tengo 53 años y no puedo resolverla. ¿Cómo hacer para que mi semejante o yo misma vea que hay una persona que tiene una mejor idea y poder apoyarla y no quedarnos en nuestra trinchera de egoísmo y de no querer avanzar? Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes compartieran. Gracias. Muy directo. Todas las opiniones valen la pena, ¿no? Pero se tiene que llegar a un cierto tipo de consenso y esos son procesos. Una decisión que hoy tienes que tomar es mejor que lo haces mañana, porque esta decisión de hoy no puede ser válida. Uno. Dos, y esto sí, hemos sufrido mucho de esto. Las organizaciones, que la comunicación y el diálogo entre diferentes, porque es siempre el caso, ¿no? Tiene que ser muy continuo, ¿no? En el UCIRI descubrimos cada mes tener asamblea de 2 días para masticar como iguana todos los problemas que tú puedes solucionar. Y tener un mecanismo que las decisiones que se tomaron regresan primero a la comunidad, uno de los 44 comunidades, y allá lo mastican de nuevo para expresar en la otra asamblea su anuencia, sí o no. Los procesos democráticos no de voto de mayoría sobre minoría. La minoría puede ser el más viable, el más correcto, pero por mezquinismo, por egoísmo, por no tener toda la información, de vez en cuando la mayoría toma decisiones al detrimento de la minoría. Estar perspicaz siempre a esta. Y de vez en cuando ves, uchi, aquí puede ser broncas, no tomar decisiones. Dejar que la ola se baje un poco, ¿no? Y de vez en cuando sí, también son asuntos muy emocionales, etc. Tiene derecho. Somos de carne y hueso. Como complemento, brevemente, o sea, los consensos se logran en la medida en la que hay información, eso es clave, tiene que haber siempre información sobre lo que está pasando en la organización y que hay que buscar mecanismos de comunicación a través de asambleas de representantes y que esos representantes difundan esa información en sus comunidades o sus organizaciones de base. Y bueno, un reto evidentemente que siempre está presente es cómo antepones el interés colectivo al interés individual. O sea, somos humanos, somos imperfectos y por lo tanto a veces quiere pregonar la individualidad por encima de la colectividad.
pero ahí es donde se acomodan los liderazgos. O sea, hay líderes comunitarios que siempre tienen una visión muy clara a nivel colectiva y que logran a través de la comunicación, el diálogo, la información, generar los consensos y que se vaya haciendo una visión grupal. O sea, esta decisión va en contra de la colectividad, esta decisión va a favor de la individualidad, por lo tanto caminemos hacia acá. Son procesos de tiempo, no son fáciles, donde está la condición humana, donde está la condición política, donde está la condición económica, hay muchos elementos, pero lo importante es la información transparente, clara y comunicarla. Sí, yo creo que mi experiencia es al revés, o sea, lo que trabajando en el comercio justo, para mí siempre los mismos principios del comercio justo te llevan a un consenso. Claro, no siempre tan fácil, pero si la aplicamos te lleva a un consenso, porque tú entras en una reunión con el objetivo de salir con una decisión apoyada por una mayoría, ¿no? Y eso, como dice Miguel, o sea, la transparencia, todo el mundo debe manejar la misma información. La equidad, que la persona necesita sentirse en un ambiente de confianza, donde también pueden decir que no entienden y que necesitan explicación. Asegurar que todos hablan y la decisión sea democrática. Pero si aplicamos el tema de solidarias, o sea, siempre tomar decisiones que no afectan a una minoría, estos principios del comercio justo, la equidad de género, que tanto los hombres y las mujeres tienen, y los jóvenes tienen interés de expresarse, esos principios nos llevan a consenso. Mi experiencia en el comercio justo a nivel organizativo, a nivel de las redes, a nivel continental, a nivel entre continentes, es que casi en todas las reuniones salimos con posiciones, con mandatos, para cómo seguir adelante sirviendo la colectividad. Mi experiencia es que en el norte eso no se consigue. O sea, lo mismo lo que nosotros, por nuestras costumbres de servir, de escuchar y de realmente beneficiar a una colectividad, lo mismo en el norte no se consigue. Y ese creo que es uno de los retos, donde los productores estamos capaces de trabajar y luchar por la colectividad. Muchas veces nos chocamos con los intereses cuando las cadenas de valor son sur-norte. Vamos a hacerlo lo siguiente. Vamos a pedirle a las 4 personas que tengo anotadas que expresen su pregunta. Les voy a pedir que seamos concretos para que podamos dar una ronda final de comentarios por parte de nuestros panelistas. Entonces tenemos a Lascano, quien me ayuda con el micrófono. Ajá. Después tendríamos Valente, después Luis Martínez, después atrás de Valente la chica y la persona que está allá atrás. Por favor. Buenos días. Hacia arriba. Buenos días. Tengo dos preguntas, cosas conciso. Primero, ya se nos ha hablado y entendemos que una de las bases para que funcione esta parte del comercio justo es la organización. Entendemos que la base de este mercado de comercio justo muchas veces viene siendo el café, viene siendo la miel. Son productos que están ligados a pueblos originarios que tienen una tradición de trabajo comunitario, que eso ha permitido mucho que ahora sean cooperativas, que sean franceses, que trabajen en una forma colectiva. Sin embargo, pues en México no nada más somos personas que tienen ascendencia de estos pueblos originarios. Hay muchos lugares, por ejemplo en el Bajío, donde la producción orgánica está creciendo demasiado y pues ahí no se tiene esa tradición de trabajo comunitario. ¿Cómo podríamos empezar a desarrollar esos procesos organizativos donde la base social no tiene esa tradición? Porque si se ha podido trabajar en organización mucho en el sur del país, en Sudamérica, Centroamérica, es por esa tradición ancestral que se tiene en estos pueblos. Pero ¿qué hay para todos los demás medianos, pequeños productores que somos mestizos, que no venimos de esa tradición? ¿Cómo podemos impulsarlo desde ahí? Y la segunda sería, precisamente en esto que viene en el decálogo del café, no es un acto de calidad, es un acto de que estoy comprando porque tienes algo de calidad, algo que sirve.
¿Cómo entender o cuál sería su perspectiva desde la parte pública, desde los apoyos federales, que a los pequeños productores se les da ayuda de pobres, se les da ayuda a fondo perdido? Inclusive en este mismo departamento se enseña a hacer proyectos a fondo perdido. No se les está viendo como personas que pueden tener una productividad, que pueden realmente salir adelante, apoderarse y ser las personas que sean los que dirigen su desarrollo. ¿Cómo podemos pasar a esa parte de te voy a apoyar por calidad a te voy a apoyar porque tienes las posibilidades de ser quien fije tu línea de desarrollo propio? Gracias. Atrás, Valente, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Vinoesa, soy de Ecuador, de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Precisamente mi tema de investigación está relacionado al comercio justo en la Universidad Ecuatoriana. En la tarde vamos a ampliar el tema. Pero básicamente mi pregunta sería, ¿cómo ven ustedes el futuro de los sellos? En mi investigación descubrí que las organizaciones que trabajaban con pequeños productores hablaban más que del sello de transparentar la cadena de valor, que el consumidor tenga la potestad, gracias a las redes sociales actualmente, de saber de dónde viene mi producto, no que el sello me lo diga, porque el sello tiene una intervención de una institución. Entonces, más bien yo como consumidor tengo que tener la potestad de saber de dónde viene, transparentando la información, justamente las palabras que ustedes recogían y que está dentro de un principio de comercio justo. ¿Cómo transparentamos esa información? En Ecuador, como ya comentaba mi colega de la Universidad Tecnológica Equinoccial, existen también transnacionales con sello de comercio justo y lo reconoce ProEcuador, que es una organización que ayuda a las exportaciones. ¿Cómo mejoramos, cómo transparentamos esas cadenas de valor? ¿Y cuál es el futuro de los sellos básicamente? Gracias, compañera. Valente. Ahora sí. Bueno, parafraseando a don Bonfil Batalla fue un antropólogo mexicano. Frente a ese mundo neoliberal y actores que promueven o enfatizan en lo enajenado y en lo impuesto, el comercio justo estaría en lo autónomo, y si nos quedamos en lo autónomo nos vamos cada vez haciendo más chicos, un mercado más chico, una propuesta más chica. Yo pensaría que tendríamos que ir a lo apropiado, y en ese sentido de lo apropiado tendríamos que pensar cómo nos organizamos mejor para tener una estrategia de incidencia en política pública, una estrategia en la cadena de valor, y en el espacio en que estamos es una estrategia de incidencia en la formación de recursos humanos, porque Nestlé, Cafés California, AMSA, lo que se pongan enfrente no va a desaparecer. Frente a eso tenemos que organizarnos mejor para incidir. Y aquí estamos para incidir en la formación de recursos humanos en el sentido de formar palabras, crear conceptos, cómo apropiar, recrear los saberes locales, decidir mejores guías y principios y valores en la formación de recursos humanos. Gracias. El compañero que está atrás de ti, hacia el otro lado. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Es igual reafirmar cuando vamos por un distintivo único y que no estamos caminando diferentes distintivos orgánicos, precio justo, rainforest, kosher, ISOs, cuando vamos a unificar y trabajar en un mismo plano por una reivindicación de esto. Dos, evitar, eliminar y sacar de nuestras prácticas al regateo y al redondeo. Son dos partes que tenemos que informar en nuestros consumidores. Lo hemos aplicado a la artesanía, pero cuando vamos realmente a los productos que comemos diariamente, pero no podemos, cuando adquirimos una artesanía. La otra parte es esta de conservar la simpleza de los principios del comercio justo. Tenemos que velar por los intereses propios y el bienestar de nuestros productores. Por último es atacar a estos, o poner un ojo en los megaproyectos. Estamos hablando del sureste, tenemos el problema de los parques eólicos, tenemos el parque del tren. Entonces podemos
tenemos que ir encaminando esta visión, el riesgo del comercio justo en el sureste ante estos megaproyectos que acaba de comentar. Sí, brevemente, bueno, mencionar que efectivamente el tema de organizaciones de pequeños productores, o sea, tiene mucho componente en los pueblos originarios, pero no es el único. Y que en la medida que unos pequeños productores se organizan, crean una instancia cooperativada con reglas claras de participación, de democracia, de rendición de cuentas, aunque no sean de un pueblo originario, aunque sean de un pueblo colonial, digamos, o producto de la colonización, pueden formar parte del comercio justo, sí, solo sí, son pequeños productores organizados. O sea, no es condición ser pueblo originario. Los pueblos originarios hay la particularidad de que hay el antecedente comunal, organizativo, pero no es condición. Puede ser un pequeño productor de una región diferente, que no necesariamente entonces, mientras practique, lleva a cabo, y además los hay, ¿no? Te lleva a cabo los principios del comercio justo. Otro tema, el tema de los fondos. O sea, yo creo que los estados tienen una responsabilidad sobre la pobreza, y en ese sentido tiene que haber recursos para combatir la pobreza. Y hay dos formas de que haya recursos. Una es recursos para gente como los de la tercera edad, que por justicia, después de años de trabajar, necesitan tener un fondo para sobrevivir, y eso no se le puede llamar caridad, se le llama justicia. Hay que darle un apoyo a los ancianos para que después de tantos años en países como los nuestros de América Latina no tienen derecho a una pensión y por lo tanto viven en condiciones de miseria y de pobreza que no es justo. Eso es por un lado. Por otro lado, los recursos públicos que vayan a proyectos, o sea, evidentemente que esos recursos tienen que ir canalizados en estados que les interese a través de la política que se ha hecho, beneficiar a pequeños productores. El tema de incidencia es clave para que los presupuestos públicos se hagan a favor de los pequeños productores. Nosotros hablamos de precios de garantía, hablamos de precios mínimos, hablamos de compras públicas, hablamos de otra serie de elementos. En una reunión que tuvimos de productores apícolas de la península de Yucatán con funcionarios del gobierno, una apicultora, lideresa de una comunidad, le decía al gobierno: no queremos dinero, lo que queremos es que nos dejen trabajar. Es lo que queremos, que no nos lleguen y nos tumben el monte, que no nos lleguen y nos deforesten, que no nos contaminen con plaguicidas y contaminantes. Queremos que nos dejen trabajar. Somos un pueblo organizado, inserto en la cadena de valor del comercio justo, y claramente lo decía. Entonces, me parece que es un tema, y además en comercio justo ha habido otro elemento. El comercio no es por calidad, es por calidad. Tenemos productos de calidad: café, cacao, miel, plátano. Tenemos productos de calidad que el consumidor puede estar confiado en que ese producto tiene la máxima calidad, porque está muchas veces producido en condiciones agroecológicas o en condiciones orgánicas. Entonces la calidad ahí está. Otro tema breve, el asunto de transparentar la cadena de valor. Evidentemente es un gran reto en el comercio justo transparentar la cadena de valor. Es un reto grande que hemos logrado en algunos eslabones de la cadena de valor transparentar los procesos, pero nos quedan mucho por hacer, enorme cantidad de cosas. Nosotros nos preocupa demasiado aquellas empresas que, dado el auge del comercio justo por el empuje del productor y por la sensibilidad del consumidor, de repente llegan empresas, decimos, a lavarse la cara. O sea, empresas con trayectoria de contaminar el medio ambiente, de romper sindicatos, de haberse establecido en la cadena de valor con una lógica exclusivamente de ganancia para ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas empresas, y es un reto grande y no fácil. Eso lo hemos discutido muchas veces en el sistema certificado de oferta de ellos. O sea, es un tema grande, difícil y complicado. Pero estamos en eso, o sea, defendiendo y alzando la voz. En particular me toca hoy día formar parte de la junta directiva de Fair Trade International. O sea, como soy el presidente de CLAC, me toca estar en la junta, en las reuniones donde estamos todo el movimiento. O sea, Max Avala Holanda, Max Avala Francia, Transfer Alemania y las redes de productores. O sea, en el movimiento internacional tenemos 3 redes, una de América Latina, otra de Asia y otra de África, y tenemos las organizaciones, las NFO, que le llamamos que las organizaciones de comercio justo. Y hoy día, después de muchos años, las organizaciones de productores somos dueñas al 50% del sistema, y hemos alzado la voz sesión por transparentar el proceso. No es fácil, pero es un proceso muy duro, porque nosotros tenemos la visión del productor
y la CNF2 tiene la visión de mercado en esa relación norte-sur. Entonces ellos, no, es que hay una empresa que se interesa, sí, pero ¿en qué condiciones? O sea, no puede ser cualquier empresa y en qué condiciones. Ha sido un debate no fácil y que requiere una lucha permanente. En el otro tema, apropiado, digamos, el tema del comercio justo que mencionaba Valente, o sea, el mercado chico, el mercado apropiado. O sea, yo creo que efectivamente tenemos un gran reto de incidir, evidentemente, de formar cuadros, y por eso este primer foro de las universidades latinoamericanas por el comercio justo. O sea, creemos que hay muchos estudiantes con una gran sensibilidad, que pueden hacer mucho por las comunidades y que pueden regresar a sus comunidades. Nosotros tenemos hijos de productores que por el comercio justo estos padres les han podido dar un nivel educativo más alto, y los hijos de productores han regresado al campo y hacen una labor importantísima porque manejan tecnologías que no manejaban los padres, y eso ha sido fundamental. Entonces ampliar el comercio justo ha sido ideal. Mi propia persona, o sea, mi padre fue campesino, tuve la oportunidad de ir a la universidad y el amor por el campo me hizo volver al campo. O sea, yo soy universitario, pero me hizo volver al campo, producir miel y buscar modelos asociativos con productores. En el tema del redondeo, quiero decirles que en el comercio justo, y esa es una lucha que se ha logrado a lo largo de los años, es los precios mínimos de referencia, o sea, no para abajo, se fijan a partir de los costos de producción. Las redes de productores de miel, de café, de cacao, de banano, fijamos los costos de producción con el cual puedes cubrir los mínimos que se requieren en cada organización para sostener la organización y para sostener al productor. Entonces esos costos, en la miel por ejemplo les hablo cuánto te cuesta renovar tus colmenas. Si usas caoba en el apiario te dura 15 años, si usas pino te dura 3 años. ¿Cuánto te cuesta renovar tus cajas? ¿Cada cuánto tienes que cambiar la cera? ¿Cada cuánto necesitas cambiar los alambres que van entre medio para sostener los paneles de cera? ¿Cuánto necesita el productor para ir a su apiario a recolectar la miel? ¿Cuánto le cuesta el extractor? Sobre cada uno se hace un costo. Ese es el ejemplo de la miel. A partir de ahí, este es el mínimo que se requiere, más lo que requiere la organización, más los otros compromisos. Entonces, a partir de ahí se fija un costo mínimo de referencia, que están los estándares, están las normas, y que es un proceso de muchos años y que el consumidor ha jugado un rol importantísimo en este proceso, que el productor lo empujó. Y bueno, el tema de los megaproyectos efectivamente es el poder político de las organizaciones de pequeños productores, lo que nos ha permitido, con el ejemplo concreto de la península de Yucatán que yo les mencionaba, frenar en cierta medida los megaproyectos, pero es un fenómeno de toda América Latina, o sea, pasa en muchas partes de América Latina, donde se quiere implementar proyectos de monocultivo, no amigables con el medio ambiente, en contra de las tradiciones de los pueblos originarios, y que eso va en detrimento de modelos que han demostrado ser los que sostienen el mundo. Se ha demostrado que el alimento que se produce para sostener la humanidad viene sobre todo de pueblos originarios, de comunidades campesinas. Entonces ese reto es un reto grande, sostenerlo, y me parece que podemos hacer bastante a través de este movimiento llamado Comercio Justo, y por ello la importancia de este foro Universidades por el Comercio Justo. Una cosita muy breve. Hay varios, un compañero preguntó, varias organizaciones que pretenden hacer comercio justo, slow food, etcétera, etcétera. Y cómo juntarlos todos. Hemos hecho intentos, pero es difícil para sacar la gallina del gallo, ¿no? Es difícil. Pretendemos que poco a poco podremos crear condiciones que haya este diálogo entre diferentes para llegar a lo mismo, pero es tarea para hacerlo. Cuestión de precio mínimo es un punto de discusión en comercio justo.
El precio mínimo de café no es precio mínimo costeado, de plano, ¿no? Debería de ser 210, pero el precio mínimo es 140, ¿no? ¿Y qué no se puede subir el precio mínimo? Porque hay ningún guate que le va a comprar el café por el costo, ¿no? Sigamos. Pues yo creo que todo está dicho. Sobre el tema de nicho versus mainstream, realmente. Queremos ser pequeño, limpio y todos comprometidos, ¿sí? Eso, pero ¿hasta dónde vamos a cambiar? Porque realmente Nestlé no se va a ir, como usted dijo, ni el Unilever, ni los otros, ¿verdad? Entonces, hay como tenemos que buscar un balance entre seguir nuestros principios, seguir nuestros valores y crecer como movimiento y cambiar justamente lo que entendemos que está mal. Ahora, no para limpiar la cara, como dice Miguel, o sea, no queremos que esa esquina de una compañía X, propiedad de un multinacional, está bonito y limpio y el resto sigue sucio, ¿verdad? Entonces yo pienso que durante muchos años hemos sido exitosos en el sello, ahora hay muchos sellos. Entonces el sello solo no es la solución, el sello era la muestra, la diferencia, ya no es la única muestra de diferencia que necesitamos en el comercio justo, necesitamos mucho más. Necesitamos diferenciarnos, necesitamos incidir, necesitamos ser actores claves en los debates de la sostenibilidad, no solo debates de comercio justo, debates mucho más allá del comercio justo, y necesitamos convertirnos en un movimiento más grande. Porque realmente para cambiar todo el mal que está creciendo, como dice Jerónimo, el mal está creciendo, necesitamos crecer nosotros y necesitamos incidir y tenemos que tener una voz más fuerte. Entonces yo creo que hay una gran tarea en alianzas, yo creo mucho en las alianzas, solo no podemos hacer los cambios que quisiéramos ver en el mundo. Universidades es una alianza muy buena, Ciudades para el Comercio Justo es otra alianza, pero también hay un tema que creo que debemos poner en el debate. Muchas veces se habla de los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos son derechos universales y si usted lo viola, usted puede ser juzgado. Usted puede ser juzgado. Lamentablemente buscan las violaciones en las realidades de nuestros pueblos y no buscan las violaciones en las causas atrás de las violaciones, que son muchas veces el mismo comercio. Si nosotros de una manera u otra incidimos que por actuar de la actuación de la multinacional X se generan X cantidad de violaciones a los derechos humanos, llámase humanos o ambientales, yo creo que tenemos un caso global. El tema es que debemos organizarnos para poder liderar ese debate. Bueno, pues la charla está muy interesante, se va antojando un cafecito de comercio justo para ir rumeando como dicen por ahí, mascando como decía el padre Francisco. Sin embargo tenemos que seguir con la otra parte del evento. Vamos a proceder a entregar las constancias para estos tres maravillosos personajes que nos han realmente ilustrado sobre lo que realmente es el comercio justo. El diploma dice Universidad Autónoma Chapingo, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral y el Departamento de Agroecología otorgan la presente constancia a Francisco Van der Hoff por su participación en el conversatorio Hablemos de Comercio Justo, Inicios, Desarrollo y Futuro, presentado en el marco del primer encuentro de Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo, y firman pues, el presidente de la CLAC, aquí Miguel Ángel Mujía,
Linda Vera, coordinadora de CLAC por la de incidencia y de la campaña Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo, el director del Departamento de Agroecología, el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, y el coordinador del CIDRI, el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz. Les pido un fuerte aplauso para Francisco Anderson. Y bueno, pues también queremos agradecer que Marique de Peña nos haya acompañado. Muchísimas gracias por venir desde República Dominicana para compartir. Gracias, Marique. Y bueno, también para Miguel Ángel Munguía Gil, ¿verdad?, que es presidente de la CLAC. Muchísimas gracias. Pues muy bien, nada más comentar. Me faltó mencionar, también nos acompaña gente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar 10 minutitos de receso para, nada más para que podamos degustar el café de 3 organizaciones de pequeños productores. Vamos a probar el café de Comprover, de Huatusco, Veracruz, de la Unión Regional en Veracruz también, y de la Unión de Ejidos San Fernando de Chiapas. Aquí tenemos primero también un mensaje. Comercio, soy comerciante. Los compas me dijeron, ¿por qué no llevas libritos? Quizás algunos tienen interés en este. Un librito que ya tiene 5 o 6 años, Manifiesto de los Pobres. Las soluciones vienen desde abajo. Un librito escrito en 4 días, pero entre tanto traducido en 14 lenguas. A mí me sorprende que sí hay un cierto tipo de hambruna para cambiar las categorías y ver las cosas diferentes. Pero otra cosa que apenas lo publicamos en la organización CIR, porque no vamos por editoriales, porque ellos sí solamente friegan, y es pensar y actuar desde los excluidos. Es toda esta cuestión del colonialismo y occidentalismo, la jerga con cual estamos acostumbrados a detrimento de las organizaciones. ¿Por qué existe confusión en el movimiento del comercio justo? Hay confusión. Y por eso sí es bueno que tenemos este tipo de charlas para quitar un poco de la confusión. Es tarea. Gracias. 50 pesotas allá es según el precio de bien fino, ¿cómo se llama? Y este 20 pesos. Pero allá en la mesa ya.